Hay una fecha intermedia que es 1976 y una fecha final del periodo que es 1996. Bueno, todavía no estamos ahí, pero yo escogí esa fecha porque corresponde a la conferencia Habitat, que tuvo lugar en Vancouver en esa fecha, una conferencia convocada por las Naciones Unidas, y 1960, Habitat 1, aquí es la fecha de Habitat 1, y eso es la fecha de Habitat 2, previsto en Istambul en esa fecha, en 1996, 20 años después. Entonces, lo que yo quisiera ver con ustedes es un poquito la génesis de las ideas en este primer periodo, quién contribuyó a esas ideas y lo que pasa en el segundo periodo y en qué espacio nos encontramos hoy en vísperas de esa segunda conferencia. No tiene nada que ver con una preparación para Estambul, yo pienso que no voy a ir, pero si alguien me invita a lo mejor voy, pero no tengo proyectos de ir. Pero yo sé que habrá muchos grupos en todo México, en toda América Latina, que se van a reunir supuestamente para preparar su posición para la conferencia de Estambul. El horizonte no es muy favorable. O sea, las ideas dominantes actualmente, las ideas que se proponen discutir ahí, son esos conceptos de autosuficiencia que se hicieron célebres en la cumbre de la Tierra de Río, es el concepto de ciudad sostenible, son conceptos fácilmente transformables en conceptos puramente económicos y son conceptos fácilmente también interpretables en términos tecnológicos. La preocupación por los derechos del habitante, la preocupación por la autonomía, no se encuentra en lo que se oye ahorita en preparación de esa conferencia. Y si ustedes, si ustedes tienen la oportunidad de participar en esos grupos, sería bueno, es por lo menos lo que trato de hacer, sería bueno tratar de recordar en este momento lo que se discutió en este momento. Y es un poquito el fin de esa primera plática, un poco tratar de revivir esas instituciones originales de los años 50. Todavía no les dije por qué escogí la primera fecha. La primera fecha es un dato que podemos llamar institucional de Perú. Siempre me olvidó el nombre de esa comisión que les quiero mencionar ahorita. Tengo que volverlo, no siempre. La Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda de Perú publica en esa fecha un documento bastante revolucionario para la época, porque este documento logra hacer pasar una legislación favorable a la incorporación de los asentamientos espontáneos. Hay que ver cuál era la política oficial frente a esos asentamientos antes. Antes, esos asentamientos se consideraban como una lepra, como un cáncer, como una cosa vergonzosa, y muchos países obligaban a hacer palizadas alrededor de esos asentamientos para que no tengamos vergüenza cuando hay turistas en la ciudad y que vean esos barrios miseria, ¿no? Era la política. Entonces, era una política de rechazo, de erradicación, y Perú es el primer país que acepta, en las palabras de los iniciadores de esa ley, los asentamientos espontáneos, a veces se dice también los asentamientos clandestinos, los asentamientos que resultan de invasiones, no son un problema social, son un recurso. Un recurso en un tiempo, por mal o por bien, en un tiempo de desarrollo intensivo. La política de desarrollo la definieron los gobiernos bajo la influencia de los americanos. Saben ustedes que la palabra, el eslogan desarrollo, se lanzó al público en el discurso inaugural de Truman en 1948, cuando lanzó una idea que en su opinión podía contrarrestar el comunismo.
¿no? El desarrollo como eslogan es un arma americano para hacer un contrapeso al comunismo. No el socialismo, sino el desarrollo. Y básicamente el desarrollo es la incorporación de las sociedades al mercado internacional, aparte de todos los detalles anecdóticos, es la transformación de sociedades premodernas en sociedades económicas. Es la imposición, podríamos decirlo así, de la ley de la escasez a culturas que no la conocían, o no la conocían en esa forma. Y efectivamente yo considero que el desarrollo es una falla, que el desarrollo crea un abismo que nunca se podría tapar, y efectivamente el desarrollo se trata de remozar cada decenio o cada década, se le pone un adjetivo. Hubo el desarrollo humano, hubo el desarrollo, ¿cómo? Y ahora estamos en el desarrollo sustentable, ¿no? La sustentabilidad es una cosa, el desarrollo es otra cosa. Yo soy de la opinión que se deberían desligar los dos conceptos. Estoy muy a favor de la sustentabilidad, pero yo creo que desarrollo sustentable, estoy profundamente convencido que es un oxímoron. Ahorita me van a preguntar qué es un oxímoron. Es una palabra que descubrí hace poco y que me gusta mucho. En griego, oxi, una palabra que encontramos en oxígeno. Es una palabra que quiere decir ácido, agudo, pero también de la mente. Y morón quiere decir tonto. Así que el pueblo griego jugaba a hacer palabras donde un miembro contradecía el otro. Y decir un oxímoron quiere decir un pendejo abusado, disculpen la palabra, un tonto abusado, ¿no? Y los filósofos griegos les gustó tanto esa forma de hablar del pueblo que transformaron esa palabra en concepto, una figura de lenguaje. Por ejemplo, un guerrero pacífico es un oxímoron. Un banquero honrado se lo dejó a su juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que desarrollo sustentable básicamente es un oxímoron. Son dos palabras que no caben juntas, ¿no? Ahora, los límites de mi presentación. Yo espero que se fomente en ustedes un poquito de irritación en mi presentación. Les voy a decir por qué. Porque sistemáticamente he dejado fuera de este ejemplo y de unos pocos otros, he dejado fuera de mi presentación la muy rica experiencia latinoamericana. Por dos razones. La primera es que estoy haciendo este estudio otra vez para no soy empleado de Habitat International Coalition, de la coalición del Hábitat. Hago a veces contratos temporales para hacer un trabajo. Eso fue un trabajo de 2 meses que me pagaron por 2 meses, me costó un poco más. Y tengo ahí otro trabajo de 2 meses con ellos, una especie de estado del arte sobre esa cuestión de la vivienda. Entonces nos hemos dividido el trabajo. Mientras estoy estudiando las ideas, tengo un grupo de colegas que están estudiando, tenía el texto aquí, ya tengo el primer borrador de ellos, que están estudiando las experiencias. No es que ignore yo las experiencias latinoamericanas, pero las experiencias van a ser parte de la segunda parte del estudio y no la voy a hacer yo. Pero hay otra razón. Es que los latinoamericanos son renuentes a publicar los resultados de su trabajo por escrito. Una de las razones, me explicaron el otro día, una de las razones es que se dice, si no escribes en inglés, no tienes acceso a las grandes publicaciones. Si no tienes acceso a las grandes publicaciones, aunque publiques en una revista menor, tus artículos se pueden canibalizar, ¿no? Alguien puede tomar los resultados de tus estudios, publicarlos bajo su nombre, y como nadie conoce la revista, nadie se da cuenta que hay un fraude. Hay este temor de
pues de entregar material. Y el otro día, el viernes pasado, tuve que presentar a mis colegas, nos reunimos aquí en Cuernavaca, tuve que presentar pues, los primeros resultados de esa pequeña investigación y efectivamente, sistemáticamente, omití toda referencia a la experiencia latinoamericana frente a gente que son de los pioneros de la acción pro vivienda en América Latina, frente a Enrique Ortiz, que es uno de los fundadores de Copevi, ex director de FONAPO, frente a Gustavo Romero, que es también alguien que trabaja desde siempre en esas cuestiones, frente a un francés, pero totalmente mexicanizada, se llama René Coulon, que también se interesa desde siempre, y todos han publicado, o todos por lo menos tienen escritos, y me prometieron que me los iban a pasar porque vieron que era absolutamente necesario complementar mi estudio con unos datos americanos, latinoamericanos. Sí, latinoamericanos. Ahora, hay una tercera razón, es que la experiencia de Perú entusiasmó a muchos jóvenes de otros países. Generalmente esos jóvenes eran gente, como les dije, en sus 20 años, eran jóvenes un poco insatisfechos o muy insatisfechos con lo que pasaba en sus propios países. Por ejemplo, Turner, a la hora de dedicarse a ser un arquitecto, se dio cuenta que el arquitecto en Europa, impide que la gente sea autónoma. No sé, son cosas que son muy difícilmente imaginables aquí en México, donde cada quien puede hacer su casa como quiere. En Suiza, tengo un amigo que fue a dar a la cárcel porque cambió el color de la puerta de su casa sin pedir permiso a las autoridades. Porque todo está reglamentado. Todo está reglamentado y nadie puede poner un clavo en la pared sin 10 permisos, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de participar activamente en la construcción de su casa es totalmente fuera, impensable. Es un poco distinto de los Estados Unidos, ya lo sabemos, en los Estados Unidos hay una fuerte corriente ahí sí de autoconstrucción, ¿no? Hay mucha gente que se hace su propia casa. Bueno, con este sistema de los paneles que naturalmente sí, que ya te las venden, que lo permite. ¿Eh? Sí, además es también industrial, ¿no? Sí. Bueno, entonces esos jóvenes iban ahí atraídos por la experiencia popular peruana y esos jóvenes tuvieron la tendencia, afortunada o desafortunada, de teorizar más de lo que participaban realmente. Unos tuvieron la oportunidad de realmente participar, como Turner, pero empezó trabajando pues, a cambio de pollos y cosas por el estilo, como les conté, ¿no? Pero él efectivamente dirigió muchos proyectos, hizo muchas cosas concretas en Perú, Mangin no, y podría añadir a esa lista muchos, no solamente en Perú, en otros países de América Latina. Los principales, yo no sé si ustedes lo conocen, después de John Turner, hay decenas. John Turner, William Mangin. William Mangin, se me olvidó decirlo, escribió después un libro que se llama Peasants in Cities, los campesinos en las ciudades, quiere decir patrones de colonización de la ciudad por campesinos, por gente venidera del campo, lo que no es siempre muy exacto. La gente generalmente no viene directamente del campo a los asentamientos, hay una fase intermedia, pero en fin. Los otros, dentro de los más importantes, es Lisa Pitti, Redfield. Si unos de ustedes se interesan en la antropología, saben que uno de los grandes de la antropología americana es Redfield, precisamente, es el padre de Lisa. Redfield lo conocemos aquí por sus estudios sobre Tepoztlán, en los años 40. Lisa Pitti es su hija. Lisa Pitti se dedicó más bien a estudiar las barriadas de las afueras de Caracas, en Venezuela. Y uno de sus temas, bueno, podríamos decir un poquito al estilo de Oscar Luis, es la cultura popular, pero no en el sentido un poquito romántico de Luis. Ella estudia lo que pasa en las colonias
cerca de Caracas, y compara con grupos típicos de los Estados Unidos. Quiere decir que compara la posición de los pobres de un país pobre con la situación de los pobres de un país rico. Y evidentemente la comparación está a favor de los pobres de un país pobre. En un país pobre es más fácil ser pobre que en un país rico. La cultura ayuda. La cultura tiene disposiciones tradicionales que ayudan a vivir dignamente siendo pobre. Y efectivamente los pobres de Caracas tienen un dinamismo, un entusiasmo que no tiene comparación con la actitud de los habitantes de los barrios pobres de los Estados Unidos. Los trabajos de Lisa Pitti tienen, bueno, son trabajos esencialmente antropológicos. Otro es Alan Leeds. Leeds trató de formalizar un poquito la idea de Leeds, la idea de, escribe en inglés, usa la palabra squatter settlement. Squatter es el invasor. To squat quiere decir quedarse así. ¿Sí? La gente, squat quiere decir que la gente la palabra española sería hay una palabra. No, pero hay una palabra más precisa en español. Bueno, podríamos decir sentarse, lo que da la palabra asentamientos. Sí, plantarse, podríamos decir sentarse. De squatter settlement creó el neologismo squatment. Bueno, vale lo que vale. The squatment. El asentamiento espontáneo como un tipo de asentamiento urbano que tiene características, dinamismos, etcétera, que él estudia. Complementa naturalmente los trabajos de Manchin y de los otros. Y voy a mencionar otro autor que se llama Peter Marris. Peter Marris no se dedicó mucho a América Latina, se dedicó más bien a África. Describió, por ejemplo, el enorme proceso de erradicación que tuvo lugar en Lagos, Nigeria, poco después de la independencia, donde así, efectivamente, apenas obtenida la independencia, los nigerianos empezaron a tener vergüenza de sus propios barrios populares, querían ser mejores que los ingleses, y se dice que cuando los delegados de Inglaterra llegaron a las fiestas de la independencia, pasaron del aeropuerto al centro de la ciudad, que es bastante largo el camino, pasaron todo el camino entre dos palizadas para que no pudieran ver nada de lo vergonzoso que eran los barrios pobres de la ciudad. Y en 1959 eso dio lugar a una erradicación radical del centro de la ciudad de Lagos. Y Marris estudia este proceso y lo evalúa y da ideas. Actualmente esas erradicaciones, eso es otro tema, esa organización para la cual a veces hago pequeños proyectos o estudios, ha lanzado un proyecto de observación de las erradicaciones. Mandan observadores cada vez que hay una erradicación y lanzan protestas y tratan de armar movimientos con un éxito muy dudoso a veces. La mayor erradicación reportada por ellos es la erradicación de los barrios populares de Seúl, Corea, con la ocasión de los Juegos Olímpicos, donde se erradicaron 900.000 personas, casi 1 millón de personas. ¿Sí? Naturalmente con ayuda de la policía y todo eso. Esas cosas no se hacen sin intervención de la Fuerza Armada, ¿no? Bueno, eso nada más es una pequeña revisión de los autores. Ahorita lo que voy a hacer no es decir exactamente Turner dijo, pero Manchin contestó, pero sería muy complicado. He tratado de dar una pequeña estructura narrativa a esa plática y voy a tratar de atar las ideas de todos en una forma que haga pensar que surgió pues un nuevo concepto, un nuevo, como dicen los científicos, un nuevo paradigma, ¿no? Vamos a asistir, si podemos,
al nacimiento de un nuevo paradigma. Un paradigma es un molde mental, podríamos decirlo así, en tanto a los asentamientos humanos, y primero lo vamos a contrastar por lo que existía antes. Los años 50 son los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial en Europa acabó con ciudades enteras, y todos los años posguerra fueron años de reconstrucción intensiva. El sector de la construcción era el motor de la economía. Se construía, se construía, se construía, y parecía que iba a ser siempre así, ¿sí? Sin pensar que en un momento dado los edificios se rehicieron, se saturó, y los arquitectos realmente deberían de pensar si todavía quieren dedicarse a hacer edificios nuevos, o si van a dedicarse a mantener lo que hay. Creo que es muy razonable para un arquitecto decir, bueno, ya se construyó todo lo que se había de construir, ahorita voy a dedicarme al patrimonio que tenemos. Eso en México es muy válido, tiene una larga tradición, toda la restauración. La restauración mexicana es una de las mejores del mundo. Yo estaba diciendo a los alumnos en la mañana que acabo de oír una conferencia de un arquitecto peruano que se dedica a restaurar barrios en ciudades peruanas. Nos enseñó diapositivas. Madre mía, es lamentable. Parecen pasteles. ¿Sí? Demasiados aplanados, demasiada pasta, demasiados colores tipo Mojica. Realmente es una especie de Disneyland que están creando, que vagamente recuerda, ¿no? En cambio, quizás la tradición arqueológica que hay en México, los restauradores saben las preguntas que hay que plantearse. Y las preguntas que hay que plantearse es siempre en arqueología como en restauración de edificios. He aquí un ser que tiene una historia larga. No puedo nunca pretender restaurar el estado original. ¿Sí? ¿Qué matices, qué de las fases intermedias voy a conservar? Y no hay solamente una. Se tiene que escoger lo que se tiene que conservar para que el edificio siga siendo un ser histórico, que se pueda leer su evolución en su fachada, y es lo que borran los peruanos, por el afán, en mi opinión absurdo, de restaurar estados originales obtenidos a partir de no sé qué grabados de la época y cosas por el estilo. Entonces, efectivamente, hay en México algo que puede contestar esa pregunta en vez de hacer cosas nuevas. No tenemos bombardeos para destruir a las ciudades para que los arquitectos tengan más trabajos. Entonces, dedicarnos a mantener lo que hay. Es un propósito muy, muy decente, en mi opinión, ¿no? Pero no es la idea que prevalecía en los años 50. Yo me acuerdo que, bueno, yo estudié durante los años 60, pero yo tenía un profesor que nos decía, y se dan cuenta, muchachos, para entusiasmarnos, que de aquí al año 2000, la humanidad va a tener que construir tantas casas como se hicieron desde el principio de la historia. Palabras huecas, que no quieren decir nada, ¿no? Es la expresión de este entusiasmo reconstructor de la posguerra, que se expresa, por ejemplo, en esas asociaciones de arquitectos y planificadores como los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Mucho del urbanismo de Le Corbusier es un urbanismo del trascabo, ¿no? Todos los proyectos de Le Corbusier primero pasaban ahí no los bombardeos, sino los trascabos, y después, no sé si vieron sus proyectos para la ciudad de París, para la ciudad de Ergel, para la ciudad de Montevideo, en fin. Primero aplanar todo y después hacer algo nuevo, ¿sí? Entonces, con este ideal de la reconstrucción de la posguerra, había también la ilusión que cuando habremos acabado en Europa, pues nos queda el tercer mundo, ahí todo se tiene que hacer, ¿sí? Y la idea de importar el afán reconstructor que ya se había agotado en Europa,
en este nuevo dominio de expansión que era el tercer mundo, y ahí servía mucho el concepto de desarrollo, ¿no? Entonces, era el urbanismo del desarrollo que iba acompañado siempre por el trascabo, y la idea que había que construir ciudades según los modelos europeos. Los arquitectos estudiaban en Europa, volvían a sus países con la cabeza llena de esas ideas de zonificación, de división del espacio según las funciones, ahí las viviendas, ahí las fábricas, ahí la Carta de Atenas servía para esto, ¿no? O sea, crear ciudades según prejuicios formales. Una ciudad es algo que se expresa en magníficos planos reguladores, donde se dibujan las vías de circulación de rojo, se dibujan las viviendas de azul, no me acuerdo del código, pero algo así, y da magníficos esquemas, un poquito sin criticar al conferencista de la mañana, hizo una conferencia magnífica, y no hablaba de urbanismo, pero un poquito al estilo de esos planos que presentó para el Museo de Antropología, ¿no? Circulaciones, funciones, todo eso, y se ve muy bien en planos, sobre todo si están dibujados con mucho talento, y ahí vamos a hacer, el presidente de la República se convence, el presidente municipal se convence, ándale, vamos a hacer esto, pero eso implica siempre erradicar a los barrios populares y decir, bueno, esos no pertenecen aquí, hay que ponerlos en otro lugar. Entonces, voy a empezar con un ejemplo de erradicación, Lagos, 1959. Es este ejemplo que describe Peter Marris. Las autoridades nigerianas empezaron a percibir los barrios centrales de su ciudad. ¿Se dice Lagos o Lagos? Lagos, ¿no? Lagos, la ciudad, la capital de Nigeria, como como barrios bajos, como slums, como se dice en inglés, ¿no? Como barrios miserias, algo que hay que hacer desaparecer, mientras, dice Marris, que estudia eso antropológicamente, esos barrios eran un entramado de actividades diversas que se extendía por cientos de kilómetros hacia el interior. Los traspatios urbanos eran las ramificaciones de una red de relaciones familiares sosteniendo un sistema intricado de soporte mutuo. Y este concepto de relaciones de soporte mutuo es muy importante. La que lo reintrodujo en el pensamiento urbanístico del norte, vamos a decir así, es Jane Jacobs, no sé si la conocen ustedes. Jane Jacobs, en Muerte y vida de las grandes ciudades, también ataca las ideas recibidas sobre el urbanismo, ataca al urbanismo de Le Corbusier, ataca al urbanismo de la zonificación y defiende, en cambio, un urbanismo de extrema diversidad de uso del suelo en el centro de las ciudades. Ahorita son conceptos ya más aceptados, ¿sí? Donde realmente un barrio sea un verdadero tejido de soporte mutuo, un poquito como en la naturaleza, donde una planta soporta las actividades de otra planta, una actividad soporta las actividades de otras actividades, las actividades de otra persona o de otro grupo o de otra familia, de tal manera que para la mayor parte de los habitantes todo se encuentre a poca distancia. En cambio, en el otro urbanismo, tipo Carta de Atenas, nada se encuentra a distancia cercana y hay que usar un vehículo para buscar un paquete de cigarrillo, comprar una cerveza, ¿no? Y tenemos en la misma ciudad de Cuernavaca ejemplos de los dos tipos de urbanismos. Urbanismo popular, la Lagunilla, urbanismo tipo Carta de Atenas o tipo zonificación, Reforma, que es un barrio puramente residencial. Personalmente vivo en este barrio popular que se encuentra debajo de la SAOP y a proximidad hay un barrio bien que se llama Las Maravillas. Este barrio bien, para que los compradores no se den cuenta que estaban en medio de un barrio popular. Este barrio bien tiene una entrada desde Rancho de Cortés, mientras se podría entrar por ahí, pero tiene una entrada desde Rancho de Cortés,
Sí, desde, no, yo creo que son Lomas de Cortés. Bueno, es a media, Paseo del Conquistador. Desde Paseo del Conquistador tiene una entrada que lo relaciona con los otros barrios bien, ¿sí? En nuestra calle tenemos todo. Tenemos hasta gente que pasa a la puerta para vender rosas, vender verduras, vender todo lo que quiera. En la tienda de al lado hay cerveza, hay cigarros, hay comida, y todo lo que... Hay 10 tiendas en la calle, ¿sí? Ellos no tienen nada. Cuando quieren algo, tienen que tomar el coche, ir a Lomas de Cortés o donde sea, como de Paseo del Conquistador, y volver. Solo que unos descubrieron el truco, hicieron últimamente una pequeña puerta en la barda y a veces salen, porque no son tan tontos. O sea que perdieron algo de chic, ¿no? Y ganaron algo de practicidad. Sí. Otro caso de este contraste es el contraste que existe, por ejemplo, entre el Antonio Barona y Las Delicias. Dos barrios que se fundaron casi al mismo tiempo. Las Delicias, barrio residencial, donde en absoluto hay nada, y la Antonio Barona, donde hay todo. Piensen en la diversidad de ¿cómo se dice? La Plaza de la Cazuela, o cómo se llama este centro de la Barona. Hay un centro, las Cazuelas, donde hay todo, tiendas, talleres, carpinteros, herreros, donde hay todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso podemos contrastar, podríamos decir un poquito a la manera de Ricardo Bonfil, un urbanismo real, popular, y un urbanismo formal, planeado, que podríamos llamar quizás ficticio. Yo retomo esas palabras de Ricardo Bonfil que describe dos Méxicos, el México real, que es el México profundo, y ¿conocen el libro Guillermo Bonfil? Batalla del México profundo, contrasta un México real y un México ficticio, ¿sí? Y de hecho podemos diferenciar en América Latina, Perú y México, podríamos decir un urbanismo popular, un urbanismo real, si quieren decir, una práctica urbana real, quiere decir una práctica fundada en las prioridades reales de la gente. Esas personas muy pocas veces usan la palabra necesidad, ¿sí? Usan más bien la palabra prioridad, lo que nos remite más bien a la teoría de los juegos que a la economía formal. Lo hacen adrede. Un urbanismo popular que sigue realmente las prioridades de la gente, y un urbanismo formal, ficticio porque niega las realidades de la gente. Y de hecho, este urbanismo popular es un urbanismo que siempre ha existido. Las ciudades históricamente no se planeaban fuera de los centros representativos, ¿no? El primer caso de planificación en grande en una ciudad europea fue el caso de Roma, remodelada totalmente por el Papa Sexto V, antes de Julio II, Sexto V, que procedió por sustracción. No planeó una ciudad nueva, sino que en la ciudad existente trazó grandes avenidas cortando casas. Lo mismo hizo en París en el siglo XIX el famoso barón Haussmann, ¿no? Haussmann. En México se hizo lo mismo, de ahí las glorietas, de ahí Paseo de la Reforma, todas esas cosas, ¿sí? Pero realmente es una idea nueva que las ciudades deben primero gestarse en la cabeza de un genio que después se las va a extraer de la cabeza y las va, ¿no?, dar al mundo como Zeus dio a Atena. Bueno. Entonces vamos a hablar de esos extranjeros como los observadores. Y voy a hablar de los observadores de la primera generación, y después, mañana, voy a hablar de los observadores, si podemos decirlo así, de la segunda generación. 2 veces un periodo de 20 años. Entonces voy a tratar de sacar una línea discursiva entre los
observadores de la primera generación, se oponen a casos como el caso de Lagos. Se oponen a la política de erradicación so pretexto de hacerlo mejor que lo puede hacer el pueblo. Y sigue un poquito este análisis de Maris, porque Maris es uno de ellos. Lo que hizo este proyecto de remodelación de Lagos fue sustituir capital por trabajo, ¿no? En un contexto popular donde se hacían muchas cosas con poco capital, se implementó un orden económico donde se requiere mucho capital. Fraccionar, bueno, lo que hacía también esta textura de barrios populares era fraccionar los cargamentos que llegaban al puerto en paquetes cada vez más pequeños y encaminarlos hacia mercados altamente diferenciados, hacia los últimos rincones del país. Eso me hace pensar un poquito en la historia de Macondo, ¿no? Esa historia de García Márquez, donde un tipo mago que se llama Melquiades llegaba al último pueblo, ¿no? Me imagino una situación así. Las cosas del mundo llegaban por esos, se llaman buaneros, ¿cómo se llama esos que, vendedores ambulantes? Los buaneros, ¿no? No. La buonería. Los buoneros llegaban a los pueblos de la selva, prácticamente, y vendían hasta calculadoras eléctricas y todo eso a la gente de las tribus, ¿no? Y eso también se rompe. Hay que crear mercados formales después de esa transformación, porque ya no existe esa estructura. También lo que hacía este urbanismo popular era asegurar la proximidad de la vivienda y del trabajo. Muchos de los habitantes de esos barrios populares tenían pequeños empleos a proximidad. Piensen un poquito en Tepito, piensen en todas las artesanías de traspatio en los barrios populares de México, algo un poco semejante. Lo que logró el proyecto, según el observador ahí, es desplazar a los nigerianos de suelos marcados por la traza de sus gestos y vender este suelo a agencias extranjeras. O sea, transformar el suelo en un bien abstracto que se puede vender en el mercado. Expatriar los intereses comerciales locales. Hacer depender el futuro de las élites económicas de alianzas con capital extranjero. Bueno, eso se ha estudiado muchísimo. Ahora, el modelo impugnado, bueno, Lagos es un ejemplo del modelo impugnado por los observadores de la primera generación, tiene dos fases principales. Una primera fase, la limpieza, como lo hemos visto en Lagos. Se dice, esos barrios miserias nos dan vergüenza, los extranjeros nos tratan de primitivos, de atrasados. Hay que eliminar todo esto y dejar a nuestros arquitectos formados en Inglaterra, en los Estados Unidos, que nos hagan una ciudad digna de la época en la cual vivimos, una ciudad moderna. Vamos a decir que alguien quisiera en Cuernavaca cambiar el centro de Cuernavaca, pues, su pretexto que es un barrio popular y que hay que poner una cosa realmente representativa en el centro de Cuernavaca. El mismo pensamiento prevalecía en esas políticas de limpieza o de erradicación o de renovación, hay muchos términos para decirlo así, y en la primera fase era un desplazamiento, un desalojo brutal, pues que la gente se las arregle. Y después se implementó, bajo la influencia de críticas, de gente concernida, de gente con preocupaciones sociales, se practicó el desalojo con, ¿cómo se dice? Realojo o reubicación. El desalojo con reubicación, y esa política se hizo casi estándar bajo el nombre de política de lotes y servicios, ¿no? Se da a la gente un pequeño lote con los servicios esenciales, quiere decir básicamente una llave de agua
y una conexión al drenaje. Ahí pones tu excusado y pones tu fregadero, y alrededor del excusado y del fregadero vas a hacer tu casa. Y recibes el terreno muy pocas veces gratuitamente. Generalmente se hace un contrato con la persona y tienes tantos años para amortizar el capital. La pregunta, ¿será realmente mejor la segunda política que la primera? Pues muchos lo dudan, y ahí hay un testimonio de un señor que se llama Pedro Mineros, es un brasileño, vivía en una favela de Río y a raíz de un proyecto lanzado por los americanos, por la Alianza para el Progreso, fue reubicado muy lejos de Río, y dice lo siguiente, al periodista que lo entrevista, dice: odio este lugar, me trajeron aquí esposado. Cuando recuerdo los viejos días en la favela, allá yo estaba muy bien, trabajaba como albañil en Copacabana. Forma agraria y la vivienda de Perú publica en esa fecha un documento bastante revolucionario para la época, porque este documento logra hacer pasar una legislación favorable a la incorporación de los asentamientos espontáneos. Hay que ver cuál era la política oficial frente a esos asentamientos antes. Antes, esos asentamientos se consideraban como una lepra, como un cáncer, como una cosa vergonzosa, y muchos países obligaban a hacer palizadas alrededor de esos asentamientos para que no tengamos vergüenza. Hay una fecha intermedia que es 1976 y una fecha final del periodo que es 1996. Bueno, todavía no estamos ahí, pero yo escogí esa fecha porque corresponde a la conferencia Habitat, que tuvo lugar en Vancouver en esa fecha, una conferencia convocada por las Naciones Unidas, y 1960, Habitat 1, aquí es la fecha de Habitat 1, para preparar su posición para la conferencia de Estambul. El horizonte no es muy favorable. O sea, las ideas dominantes actualmente, las ideas que se proponen discutir ahí, son esos conceptos de autosuficiencia que se hicieron célebres en la cumbre de la Tierra de Río. Es el concepto de ciudad sostenible. Son conceptos fácilmente transformables en conceptos puramente económicos y son conceptos fácilmente también interpretables en términos tecnológicos. La preocupación por los derechos del habitante, la preocupación por la autonomía, no se encuentra en lo que se oye ahorita en preparación de esa conferencia. Y si ustedes, si ustedes tienen la oportunidad de participar en esos grupos, sería bueno, es por lo menos lo que trato de hacer, sería bueno tratar de recordar en este momento lo que se discutió en este momento. Y es un poquito el fin de esa primera plática, un poco tratar de revivir esas instituciones originales de los años 50. Todavía no les dije por qué escogí la primera fecha. La primera fecha es un dato que podemos llamar institucional de Perú. Siempre me olvido el nombre de esa comisión que les quiero mencionar ahorita. Tengo que volverlo, ¿no? Siempre. La Comisión para la Reforma. Eso es la fecha de Habitat 2, previsto en Estambul en esa fecha, en 1996, 20 años después. Entonces, lo que yo quisiera ver con ustedes es un poquito la génesis de las ideas en este primer periodo, quién contribuyó a esas ideas y lo que pasa en el segundo periodo y en qué
¿En qué espacio nos encontramos hoy en vísperas de esa segunda conferencia? No tiene nada que ver con una preparación para Estambul, yo pienso que no voy a ir, pero si alguien me invita a lo mejor voy, pero no tengo proyectos de ir. Pero yo sé que habrá muchos grupos en todo México, en toda América Latina, que se van a reunir supuestamente